llego a tomarle los retratos y al encontrarme con ella de frente y de tan cerca, algo definitivamente cambió para mí. No puedes más que amarla. Y hay una energía positiva maravillosa. Y el licenciado me dice: Rita, ¿qué dices? ¿Hacemos una revista para ella? No, licenciado, ¿cómo va a creer? Para ella le hacemos un libro. Y todo esto comenzó, o sea, yo tengo este documento desde el 2007, 2008, 2009, un año, un día al año. Y cuando voy a mis archivos y me encuentro con todos esos 8 de diciembre, me doy cuenta en la transformación de mí y de mi gente. Y hacemos realidad en 4 meses este libro hecho de fe. Y creo que el mensaje es el rescate al patrimonio y cultural. Y el mensaje también para Guatemala es que no podemos amar a un país que no conocemos y necesitamos conocerlo, y siento la responsabilidad, en unión al licenciado, de rescatar nuestras tradiciones, porque es el legado que le vamos a dejar a nuestros niños y a nuestra gente. Y una forma de documentarlo pues es con un documento tan lindo como este libro. Licenciado, por ejemplo, la cofradía se ha mencionado acá y hablamos de 400 años de historia. ¿Este es el mismo tiempo de existencia de la cofradía? ¿Era antes, después? ¿Cuál es la historia en sí de la cofradía? Bueno, vamos a contar lo siguiente. La cofradía de la Inmaculada Concepción en el Templo de San Francisco es la primera que se fundó en Guatemala. Fue en el año de 1527, cuando la ciudad se encontraba recién asentada en el Valle de Almolonga. Con la traslación al Valle de Panchoy, la cofradía se traslada al siguiente asentamiento de la ciudad de Guatemala. Iba a ser a principios de 1600 cuando esta empieza a crecer en número y en beneficios. Y es precisamente el momento que coincide con el patronazgo de patrona tutelar de la ciudad de Guatemala y la procesión votativa del día 8 de diciembre. Con los terremotos de 1773, la cofradía, junto con todas las demás organizaciones del Templo de San Francisco, pasan a la nueva Guatemala de la Asunción. Pero hay que recordar también que antes de la traslación, en 1738, el ayuntamiento jura a la Virgen, patrona jurada de la ciudad de Guatemala, y se une por segunda vez en la procesión del 8 de diciembre. Razón por la cual la procesión de Concepción del 8 de diciembre tiene un antecedente municipal muy preciso. 1617, patrona tutelar de la ciudad, y 1738, patrona jurada de la ciudad, a lo cual hay que agregar la Universidad de San Carlos y 3 gremios de la ciudad: confiteros, coheteros y herreros. Con todo este antecedente entendemos la traslación al Llano de la Virgen, donde ya establecida nuevamente la ciudad, reaparecen todas sus tradiciones, y una tan antigua como la del 8 de diciembre pues vuelve a florecer. Ya en el año de 1801 nos encontramos con que el canónigo Antonio Larrazábal vuelve a revitalizar la cofradía trasladada desde el anterior asentamiento de la ciudad, donde habían personas involucradas como el propio marqués de Aycinena. 1830 ya tenemos descripciones muy hermosas de la procesión del 8 de diciembre, la de John L. Stephens, diplomático norteamericano en sus incidentes de viaje por Centroamérica, Chiapas y Yucatán. No puede pasar desapercibido el 8 de diciembre, y es lo que coincidimos con Rita, es Guatemala, donde no hay clases sociales, donde hay alegría, donde Guatemala está transformada a tal grado que dice Stephens que él tenía una imagen muy distinta de Guatemala, pero tras haber vivido el 8 de diciembre, él quedó sorprendido de ese comportamiento del pueblo de Guatemala en todas sus clases sociales.
A lo largo del gobierno conservador, la procesión alcanza también niveles muy altos, a tal grado de que al llegar a la Plaza Mayor es recibida con cañones que le disparan salvas de artillería. Todas las calles por donde pasa, nos dicen las fuentes que hemos consultado, están adornadas. Está transformada Guatemala. A raíz de la revolución de 1871, se van a cancelar en 1873 las cofradías, órdenes religiosas, órdenes terceras, y es así como se cancela la cofradía de la Virgen de Concepción de San Francisco, mas no así la actividad, ya que esta pasa a una nueva organización, pasa por los obreros, pasa por hombres, pasa por una asociación sabatina, hasta que posteriormente retoma su nombre de Cofradía de la Inmaculada Concepción del Templo de San Francisco, que hoy en día son jóvenes en su mayoría y que están dedicados casi las 24 horas del día, los 365 días del año, para velar por las actividades propias de la fiesta de la Virgen. Y este año que se ha tenido el cuidado de que la imagen, una imagen de más de 425 años, de origen español, haya sido restaurada en el Centro de Restauración del Instituto de Antropología e Historia, donde se le ha devuelto toda esa belleza original, y de esta manera el Estado contribuye también a rescatar y a prolongar la vida de las manifestaciones artísticas y culturales del país. Muchas gracias, licenciado. Por ejemplo, Rita, cuando se hace una obra tan linda, pues obviamente se cumplen varias funciones, pero usted misma hablaba de la búsqueda de una acción, una reacción. ¿Qué esperaría usted que fuera el sentimiento que despierta en aquellos que no conocíamos? Por ejemplo, toda la historia tan linda que nos está contando el licenciado, en aquellas gentes fuera de Guatemala que también pues se van a enterar de esto. Usted me comentaba que este libro va a ser difundido en diferentes países, Italia, por ejemplo. Pero ¿qué buscaría usted, qué pensaría que es el sentimiento que debe de producir, aparte de lo bello en sí del trabajo? ¿Qué le gustaría que fuera la reacción? Yo quiero decir que en lo que yo me di cuenta, lo que estoy completamente consciente, que Guatemala es un país lleno de tesoros, y uno de ellos es la historia, y entre ellas las tradiciones. Mi motivación es contagiar a la gente para que conozca nuestra riqueza, y nuestra riqueza está en las tradiciones, pero más allá, aún allá, es entre las tradiciones, todas esas rostros del guatemalteco honesto, del guatemalteco feliz, del guatemalteco que te dice que Dios lo bendiga. Esa expresión para mí me hizo siempre tanta falta, del guatemalteco que sabe servir. Y pues estoy muy contenta de poder tener la oportunidad de haber estado fuera para poder hoy, hacer un documento de mi país que siga generando que Guatemala es linda. Y por ejemplo, pues la historia pasa, los edificios se deterioran. Yo entiendo, licenciado, que por ejemplo el Templo de San Francisco también ha venido teniendo un deterioro importante y necesita un trabajo muy grande de una remodelación o de un refrescamiento, ¿no? Esto podría ser alguna forma que los guatemaltecos o afuera también, los de afuera, también vieran ese valor histórico. Cuando José Martí proyecta la imagen de Guatemala a nivel del mundo, porque en 1877, más allá de nosotros, no nos conocían. Martí escribe un libro que se llama Guatemala, lo hace en México, pero difunde Guatemala. Y cuando Martí describe el Templo de San Francisco de la ciudad de Guatemala, él dice que es una obra colosal y nos la describe, pero Martí está tan emocionado al decir que es más castillo que un castillo. Nos habla de la elegancia de sus fachadas, de su interior, nos habla de la belleza de su Virgen y de su devoción. Entonces creo que ya Martí es un hombre que valora, como latinoamericano, valora Latinoamérica y valora Guatemala, lo que no había pasado antes, porque los visitantes eran de otras culturas,
no tenían ese sentimiento latinoamericano que tiene Martí. Entonces vemos ahí esto.